Inside Out 2, Intensamente 2 en Hispanoamérica y Del Revés 2 en España, es una película animada estadounidense producida por Pixar Animation Studios y Point Grey Pictures para Walt Disney Pictures. Es la secuela de Inside Out, 2015. Fue dirigida por Kelsey Mann, en su debut como director, producida por Mark Nielsen y escrita por Meg LeFauve. La película está protagonizada por las voces de Amy Poehler, Phyllis Smith y Lewis Black retomando sus papeles, con Tony Ale, Liza Lapira y Maya Hawke uniéndose al elenco. El desarrollo de Inside Out 2 comenzó en septiembre de 2022 durante el anuncio de la D23 Expo, con Mann, Nielsen y LeFauve como director, productor y escritor, respectivamente, mientras que se reveló que Poehler retomaría su papel. La película presenta la idea de 5 a 27 emociones, de Pete Docter de la primera película que Mann Pitch edificó durante su producción para utilizar la construcción del mundo, veraz. Inside Out 2 se estrenó en el Teatro El Capitán de Los Ángeles el 7 de junio de 2024 y se estrenó en los cines de Estados Unidos el 11 de junio. La película recibió críticas positivas de la crítica y ha recaudado $1.701 millones en todo el mundo, lo que la ubica como la película más taquillera de 2024, la película animada más taquillera de todos los tiempos y la octava película más taquillera de todos los tiempos. Ocupó el título de convertirse en el segundo mayor debut en el día de apertura de una película animada a nivel nacional, solo detrás de Los Increíbles 2, 2018, de Pixar. 2 años después de mudarse a San Francisco, Riley Anderson, de 13 años, entra en la etapa de la pubertad. Sus emociones personificadas alegría, tristeza, miedo, ira y asco supervisan ahora un elemento recién formado de la mente de Riley llamado su sentido de identidad, que alberga recuerdos y sentimientos que conforman las creencias de Riley. Alegría, con el objetivo de llenar el sentido de identidad solo con recuerdos positivos, ha creado un mecanismo que lanza los recuerdos negativos al fondo de la mente de Riley. Riley y sus mejores amigas, Bree y Grace, son invitadas a un campamento de hockey sobre hielo de fin de semana, donde Riley espera clasificarse para el equipo de su escuela, las Firehawks. Sin embargo, una alarma de pubertad salta la noche antes del campamento, y un grupo de trabajadores mentales actualiza torpemente la consola de emociones, dejando el cuartel general en desorden. Las emociones descubren que Riley reacciona de forma exagerada a cualquier entrada que hagan en la consola. 4 nuevas emociones: ansiedad, envidia, vergüenza y aburrimiento llegan y chocan con las emociones originales por sus enfoques. En particular, alegría quiere que Riley se divierta en el campamento, mientras que ansiedad se centra en ganar un puesto en el equipo y hacer nuevas amigas, especialmente después de que Riley se entera de que Bree y Grace asistirán a un instituto diferente. Mientras alegría tiene el control, Riley consigue sin querer que las campistas sean castigadas por la estricta directora del campamento, la entrenadora Roberts. Ansiedad, al decidir que Riley necesita cambiar para encajar con las jugadoras mayores, lanza el sentido de identidad al fondo de la mente de Riley y hace que alegría, tristeza, miedo, ira y asco sean capturados y arrojados a una cámara acorazada de recuerdos. Ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza crean entonces un nuevo sentido de identidad dominado por la ansiedad y animan a Riley a hacerse amiga de la popular jugadora de hockey Val Ortiz, poniendo en peligro su amistad con Bree y Grace. Alegría, tristeza, miedo, ira y asco escapan de la cámara acorazada. Tristeza regresa al cuartel general mientras los demás van a recuperar el antiguo sentido de identidad de Riley. Bajo el control de ansiedad, Riley se cuela en el despacho de la entrenadora Roberts y se entera por su cuaderno de que Riley no se considera preparada para convertirse en una Firehawk. Las viejas emociones encuentran el antiguo sentido de identidad en una montaña de recuerdos negativos depositados por el mecanismo de alegría. Provocan una avalancha para devolverlas al cuartel general, pero esto hace que los recuerdos negativos se derramen en el actual sentido de identidad de Riley. Ansiedad se da cuenta de que el sentido de identidad que ha creado para Riley es de inseguridad en sí misma, lo que provoca que Riley tenga un mal rendimiento durante su último partido de prueba, lastima accidentalmente a Grace y sea enviada al área de penalización. Horrorizada, ansiedad se abalanza frenéticamente sobre la consola en un torbellino cegador, provocando a Riley un ataque de pánico. Con la ayuda de tristeza y un reformado vergüenza, las otras emociones originales vuelven al cuartel general.
Alegría encuentra a Ansiedad todavía bajo control, pero paralizada. Alegría la convence de que Riley no necesita cambiar para tener un futuro mejor. Ansiedad cede y Alegría restablece el sentido de identidad original de Riley, pero el ataque de pánico persiste. Después de que la arrepentida Ansiedad admita que no puede determinar quién es Riley, Alegría se da cuenta de que lo mismo se aplica a ella. Alegría elimina el primer sentido de identidad y permite que se forme uno nuevo a partir de los recuerdos positivos y negativos de Riley. Las emociones abrazan este tercer sentido de identidad, calmando a Riley y ayudándola a reconciliarse con Bree y Grace. Tras el éxito de Inside Out, 2015, la séptima película más taquillera de 2015, Entertainment Tonight y The Guardian consideraron inevitable una secuela. 9-10-11 El director de Inside Out, Pete Docter, estaba gestando ideas para una secuela mientras se desvelaban las nominaciones de la película original en la 88ª edición de los premios Oscar en enero de 2016. 12 Pixar confirmó oficialmente el desarrollo de la secuela durante el anuncio de la D23 Expo en septiembre de 2022, con Amy Poehler subiendo al escenario para hablar de la película junto a Docter. 13 Kelsey Mann fue anunciado como el director de la secuela, convirtiéndose en su debut como director de largometrajes, ya que anteriormente dirigió el cortometraje Party Central en 2013, con Mark Nielsen produciendo, mientras que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo veraz, Mann utilizó la idea de Docter de entre 5 y 27 emociones de la primera película, que planteó durante su producción. 15 En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones estaban Schadenfreude, alegrarse a costa de alguien, celos y culpa, pero las dos últimas influyeron en la película a pesar de haber sido eliminadas, ya que Mann sintió que envidia podía relacionarse con celos y podían encontrarse restos de culpa en la introducción de Ansiedad, incluso dando a la ansiedad parte del bagaje de culpa, que se inspiraba en el de los hoteles de Disneylandia. 16. Para ayudar en el desarrollo de la película, Pixar reclutó a un grupo de 9 adolescentes, que fueron apodados Tripulación de Riley, para que dieran su opinión sobre la película y se aseguraran de que retrataba fielmente la vida moderna de los adolescentes. Sus aportaciones condujeron a la inclusión de la emoción nostalgia e influyeron en varias escenas, incluidos elementos cotidianos de la vida de las emociones y la transición de la escuela media a la secundaria. 17-18. El 7 de marzo de 2024, Disney reveló que Ayo Edebiri, Adele Exarchopoulos, Paul Walter Hauser, Kensington Talman, Diane Lane y Kyle MacLachlan se unían al reparto, con Edebiri, Exarchopoulos y Hauser interpretando las otras nuevas emociones, envidia, aburrimiento y vergüenza, respectivamente. Además, Talman sustituye a Caitlin Díaz en el papel de Riley Anderson, mientras que Lane retoma su papel de señora Anderson y MacLachlan también retoma su papel de señor Anderson. También se unen al reparto en papeles secundarios Lily Marr, que interpreta a una jugadora de hockey llamada Valentina, e Yvette Nicole Brown, que interpreta a la entrenadora del equipo de hockey, mientras que Sumaya Nuruddin Green y Grace Liu interpretan a Bree y Grace, las amigas de Riley. En el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, el 90% de las 314 reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de 7 de junio de 10. El consenso del sitio web dice, dándole un toque de angustia adolescente, Inside Out 2 aclara la cabeza y calienta el corazón al estar a la altura de la inteligencia emocional de su predecesora. 30 Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, le asignó a la película una puntuación de 73 sobre 100, basada en 59 reseñas, lo que indica críticas, generalmente favorables. 31 Las audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de A, en una escala de A más a F, la misma que la primera película, mientras que los encuestados por Post-Track le dieron a la película un promedio de 4,5 de 5 estrellas, y el 71% dijo que definitivamente la recomendaría. 32. Moira MacDonald de The Seattle Times le otorgó a la película 3,5 estrellas de 4, elogiando al elenco de voces y la película como un feliz viaje mental para cualquier edad.
33. Robbie Collin de The Daily Telegraph le dio a la película 4 estrellas de 5, elogiando la animación, las metáforas y el ingenio mientras decía que la brillantez ontológica de hierro fundido de la premisa original de Doctor soporta bien la expansión. 34. Owen Gleiberman de Variety elogió la actuación de Hawke como Anxiety y el impacto emocional de la película, llamándola la historia más conmovedoramente perceptiva de los enigmas de la adolescencia temprana desde 8th grade. 35. David Ehrlich de IndieWire le dio a la película una calificación de C, escribiendo que la película marca tan perfectamente las casillas de Pixar de una manera que fuerza la sinceridad de su narración en una batalla perdida con el cinismo de su existencia. Las películas de Pixar tienen una forma de tocar la fibra sensiblera y hacernos sentir. El fin de semana pasado, abrí Disney Plus para ver Inside Out, una película que no había visto desde que era adolescente. Me reí de su ingenio y sopesé su mensaje sobre la necesidad de emociones desagradables, y al final, necesitaba pañuelos. Volver a ver a Riley, de 11 años, experimentar finalmente emociones muy necesarias me recordó por qué una secuela era bien merecida. ¿Intensamente 2 es tan conmovedora como su predecesora, hasta el punto de hacer llorar al público? Aunque esta película no me provocó la misma respuesta emocional que la primera, me ofreció otra narrativa sincera que, combinada con humor y efectos visuales impresionantes, conquistó a este espectador. La secuela regresa a la mente de Riley y trae más emociones que surgen cuando llega a la pubertad. Riley tiene ahora 13 años y su cuartel general sigue albergando las emociones originales de alegría, Amy Poehler, tristeza, Phyllis Smith, ira, Lewis Black, miedo, Tony Ale, reemplazando a Bill Hader, y desagrado, Liza Lapira, reemplazando a Mindy Kaling. A Riley todavía le gusta el hockey y está empezando a mostrar signos tempranos de ser una persona a la que le gustan los gatos. De camino al campamento de hockey, recibe una noticia inesperada que pone en entredicho los planes de la escuela secundaria. Antes de que Joey y su expresiva pandilla se den cuenta, aparecen nuevas emociones en la mezcla, incluida ansiedad, con la voz de Maya Hawke, una cabecilla naranja con ojos muy abiertos y cabello indomable. Ansiedad es capaz de sacar a Riley de un problema que Joey solo amplificó, y eso es todo lo que necesita ver antes de determinar que es necesario más de ella, y menos de las primeras 5 emociones. Con ansiedad al mando, la adolescente Riley se encoge para encajar con los chicos de hockey mayores, especialmente con la mejor jugadora, Valentina. Encuentra aceptación y camaradas en la pista de hockey, pero oculta sus intereses, se traga barras de proteínas incomestibles y se aleja de sus mejores amigos. Reflejando la esencia de la primera película, la historia de Inside Out 2 encuentra a los personajes en un viaje para regresar a la sede para rescatar a Riley. Nada supera la magia de experimentar por primera vez el mundo detallado que se encuentra dentro de Riley, pero la búsqueda incluye nuevas paradas, en un lugar parecido a una prisión que guarda los secretos de Riley y en el fondo de su mente, que también es donde Joey ha estado arrojando decenas de malos recuerdos de Riley. Entre la intromisión de Anxiety y Joey, hay bastante que afecta a su anfitriona rubia y deportista. Al principio, se introduce una nueva e interesante incorporación al entorno, el sistema de creencias de Riley. Se conecta con su sentido de identidad, una estructura de aros brillantes y superpuestos en la sede. Al igual que los recuerdos centrales anteriores, esta pieza de declaración es esencial para la historia. Necesita ver antes de determinar que es necesario más de ella, y menos de las primeras 5 emociones. Con ansiedad al mando, la adolescente Riley se encoge para encajar con los chicos de hockey mayores, especialmente con la mejor jugadora, Valentina. Encuentra aceptación y camaradas en la pista de hockey, pero oculta sus intereses, se traga barras de proteínas incomestibles y se aleja de sus mejores amigos. Reflejando la esencia de la primera película, la historia de Inside Out 2 encuentra a los personajes en un viaje para regresar a la sede para rescatar a Riley. Nada supera la magia de experimentar por primera vez el mundo detallado que se encuentra dentro de Riley, pero la búsqueda incluye nuevas paradas, en un lugar parecido a una prisión que guarda los secretos de Riley y en el fondo de su mente, que también es donde Joey ha estado arrojando decenas de malos recuerdos de Riley. Entre la intromisión de Anxiety y Joey, hay bastante que afecta a su anfitriona rubia y deportista. Al principio, se introduce una nueva e interesante, el 90% de las 314 reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de 7 de junio de 10.
El consenso del sitio web dice: dándole un toque de angustia adolescente, Inside Out 2 aclara la cabeza y calienta el corazón al estar a la altura de la inteligencia emocional de su predecesora. 30 Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, le asignó a la película una puntuación de 73 sobre 100, basada en 59 reseñas, lo que indica críticas, generalmente favorables. 31 Las audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de A, en una escala de A más a F, la misma que la primera película, mientras que los encuestados por Post-Track le dieron a la película un promedio de 4,5 de 5 estrellas, y el 71% dijo que definitivamente la recomendaría. 32. Moira MacDonald de The Seattle Times le otorgó a la película 3,5 estrellas de 4, elogiando al elenco de voces y la película como un feliz viaje mental. Que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo veraz, Mann utilizó la idea de Doctor de entre 5 y 27 emociones de la primera película, que planteó durante su producción. 15. En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones estaban Schadenfreude, alegrarse a costa de alguien, celos y culpa, pero las dos últimas influyeron en la película a pesar de haber sido eliminadas, ya que Mann sintió que envidia podía relacionarse con celos y podían encontrarse restos de culpa en la introducción de ansiedad, incluso dando a la ansiedad parte del bagaje de culpa, que se inspiraba en el de los hoteles de Disneylandia. 16. Para ayudar en el desarrollo de la película, Pixar reclutó a un grupo de 9 adolescentes, que fueron apodados Tripulación de Riley, para que dieran su opinión sobre la película y se aseguraran de que retrataba fielmente la vida moderna de los adolescentes. Sus aportaciones condujeron a la inclusión de la emoción nostalgia e influyeron en varias escenas, incluidos elementos cotidianos de la vida de las emociones y la transición de la escuela media a la secundaria. 17-18. El 7 de marzo de 2024, Disney reveló que Ayo Edebiri, Adele Exarchopoulos, Paul Walter Hauser, Kensington Talman, Diane Lane y Kyle MacLachlan se unían al reparto, con Edebiri, Exarchopoulos y Hauser interpretando las otras nuevas emociones, envidia, aburrimiento y vergüenza, respectivamente, desde que Riley se entera de que Bree y Grace asistirán a un instituto diferente. Mientras Alegría tiene el control, Riley consigue sin querer que las campistas sean castigadas por la estricta directora del campamento, la entrenadora Roberts. Ansiedad, al decidir que Riley necesita cambiar para encajar con las jugadoras mayores, lanza el sentido de identidad al fondo de la mente de Riley y hace que alegría, tristeza, miedo, ira y asco sean capturados y arrojados a una cámara acorazada de recuerdos. Ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza crean entonces un nuevo sentido de identidad dominado por la ansiedad y animan a Riley a hacerse amiga de la popular jugadora de hockey Val Ortiz, poniendo en peligro su amistad con Bree y Grace. Alegría, tristeza, miedo, ira y asco escapan de la cámara acorazada. Tristeza regresa al cuartel general mientras los demás van a recuperar el antiguo sentido de identidad de Riley. Bajo el control de ansiedad, Riley se cuela en el despacho de la entrenadora Roberts y se entera por su cuaderno de que Riley no se considera preparada para convertirse en una Firehawk. Las viejas emociones encuentran el antiguo sentido de identidad en una montaña de recuerdos negativos depositados por el mecanismo de alegría. Provocan una avalancha para devolverlas al cuartel general, pero esto hace que los recuerdos negativos se derramen en el actual sentido de identidad de Riley. Ansiedad se da cuenta de que el sentido de identidad que ha creado para Riley es de inseguridad en sí misma, lo que provoca que Riley tenga un mal rendimiento durante su último partido de prueba, lastima accidentalmente a Grace y sea enviada al área de penalización. Horrorizada, Ansiedad se abalanza frenéticamente sobre la consola en un torbellino cegador, provocando a Riley un ataque de pánico. Con la ayuda de Tristeza y un reformado Vergüenza, las otras emociones originales vuelven al cuartel general. Alegría encuentra a Ansiedad todavía bajo control, pero paralizada. Alegría la convence de que Riley no necesita cambiar para tener un futuro mejor. Ansiedad cede y Alegría restablece el sentido de identidad original de Riley, pero el ataque de pánico persiste.
Después de que la arrepentida crítica y ha recaudado $1.701 millones en todo el mundo, lo que la ubica como la película más taquillera de 2024, la película animada más taquillera de todos los tiempos y la octava película más taquillera de todos los tiempos. Ocupó el título de convertirse en el segundo mayor debut en el día de apertura de una película animada a nivel nacional, solo detrás de Los Increíbles 2, 2018, de Pixar. 2 años después de mudarse a San Francisco, Riley Anderson, de 13 años, entra en la etapa de la pubertad. Sus emociones personificadas alegría, tristeza, miedo, ira y asco supervisan ahora un elemento recién formado de la mente de Riley llamado su sentido de identidad, que alberga recuerdos y sentimientos que conforman las creencias de Riley. Alegría, con el objetivo de llenar el sentido de identidad solo con recuerdos positivos, ha creado un mecanismo que lanza los recuerdos negativos al fondo de la mente de Riley. Riley y sus mejores amigas, Bree y Grace, son invitadas a un campamento de hockey sobre hielo de fin de semana, donde Riley espera clasificarse para el equipo de su escuela, las Firehawks. Sin embargo, una alarma de pubertad salta la noche antes del campamento, y un grupo de trabajadores mentales actualiza torpemente la consola de emociones, dejando el cuartel general en desorden. Las emociones descubren que Riley reacciona de forma exagerada a cualquier entrada que hagan en la consola. 4 nuevas emociones: ansiedad, envidia, vergüenza y aburrimiento llegan y chocan con las emociones originales por sus enfoques. En particular, alegría quiere que Riley se divierta en el campamento, mientras que ansiedad se centra en ganar un puesto en el equipo y hacer nuevas amigas, especialmente después. Inside Out 2, Intensamente 2 en Hispanoamérica y Del Revés 2 en España, es una película animada estadounidense producida por Pixar Animation Studios y Point Grey Pictures para Walt Disney Pictures. Es la secuela de Inside Out, 2015. Fue dirigida por Kelsey Mann, en su debut como director, producida por Mark Nielsen y escrita por Meg LeFauve. La película está protagonizada por las voces de Amy Poehler, Phyllis Smith y Lewis Black retomando sus papeles, con Tony Ale, Liza Lapira y Maya Hawke uniéndose al elenco. El desarrollo de Inside Out 2 comenzó en septiembre de 2022 durante el anuncio de la D23 Expo, con Mann, Nielsen y LeFauve como director, productor y escritor, respectivamente, mientras que se reveló que Poehler retomaría su papel. La película presenta la idea de 5 a 27 emociones, de Pete Docter, de la primera película que Mann Pitch edificó durante su producción para utilizar la construcción del mundo veraz. Inside Out 2 se estrenó en el Teatro El Capitán de Los Ángeles el 7 de junio de 2024 y se estrenó en los cines de Estados Unidos el 11 de junio. La película recibió críticas positivas de la crítica y ha recaudado $1.701 millones en todo el mundo, lo que la ubica como la película más taquillera de 2024, la película animada más taquillera de todos los tiempos y la octava película más taquillera de todos los tiempos. Ocupó el título de convertirse en el segundo mayor debut en el día de apertura de una película animada a nivel nacional, solo detrás de Los Increíbles 2, 2018, de Pixar. 2 años después de mudarse a San Francisco, Riley Anderson, de 13 años, entra en la etapa de la pubertad. Sus emociones personificadas alegría, tristeza, miedo, ira y asco supervisan ahora un elemento recién formado de la mente de Riley llamado su sentido de identidad, que alberga recuerdos y sentimientos que conforman las creencias de Riley. Alegría, con el objetivo de llenar el sentido de identidad solo con recuerdos positivos, ha creado un mecanismo que lanza los recuerdos negativos al fondo de la mente de Riley. Riley y sus mejores amigas, Bree y Grace, son invitadas a un campamento de hockey sobre hielo de fin de semana, donde Riley espera clasificarse para el equipo de su escuela, las Firehawks. Sin embargo, una alarma de pubertad salta la noche antes del campamento, y un grupo de trabajadores mentales actualiza torpemente la consola de emociones, dejando el cuartel general en desorden. Las emociones descubren que Riley reacciona de forma exagerada a cualquier entrada que hagan en la consola. 4 nuevas emociones: ansiedad, envidia, vergüenza y aburrimiento llegan y chocan con las emociones originales por sus enfoques. En particular, alegría quiere que Riley se divierta en el campamento, mientras que ansiedad se centra en ganar un puesto en el equipo y hacer nuevas amigas, especialmente después. Las emociones descubren que Riley reacciona de forma exagerada a cualquier entrada que hagan en la consola.
4 nuevas emociones: ansiedad, envidia, vergüenza y aburrimiento llegan y chocan con las emociones originales por sus enfoques. En particular, alegría quiere que Riley se divierta en el campamento, mientras que ansiedad se centra en ganar un puesto en el equipo y hacer nuevas amigas, especialmente después de que Riley se entera de que Bree y Grace asistirán a un instituto diferente. Mientras alegría tiene el control, Riley consigue sin querer que las campistas sean castigadas por la estricta directora del campamento, la entrenadora Roberts. Ansiedad, al decidir que Riley necesita cambiar para encajar con las jugadoras mayores, lanza el sentido de identidad al fondo de la mente de Riley y hace que alegría, tristeza, miedo, ira y asco sean capturados y arrojados a una cámara acorazada de recuerdos. Ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza crean entonces un nuevo sentido de identidad dominado por la ansiedad y animan a Riley a hacerse amiga de la popular jugadora de hockey Val Ortiz, poniendo en peligro su amistad con Bree y Grace. Alegría, tristeza, miedo, ira y asco escapan de la cámara acorazada. Tristeza regresa al cuartel general mientras los demás van a recuperar el antiguo sentido de identidad de Riley. Bajo el control de ansiedad, Riley se cuela en el despacho de la entrenadora Roberts y se entera por su cuaderno de que Riley no se considera preparada para convertirse en una Firehawk. Las viejas emociones encuentran el antiguo sentido de identidad en una montaña de recuerdos negativos depositados por el mecanismo de alegría. Provocan una avalancha para devolverlas al cuartel general, pero esto hace que los recuerdos negativos se derramen en el actual sentido de identidad de Riley. Ansiedad se da cuenta de que el sentido de identidad que ha creado para Riley es de inseguridad en sí misma, lo que provoca que Riley tenga un mal rendimiento durante su último partido de prueba, lastime accidentalmente a Grace y sea enviada al área de penalización. Horrorizada, Ansiedad se abalanza frenéticamente sobre la consola en un torbellino cegador, provocando a Riley un ataque de pánico. Con la ayuda de tristeza y un reformado vergüenza, las otras emociones originales vuelven al cuartel general. Alegría encuentra a Ansiedad todavía bajo control, pero paralizada. Alegría la convence de que Riley no necesita cambiar para tener un futuro mejor. Ansiedad cede y Alegría restablece el sentido de identidad original de Riley, pero el ataque de pánico persiste. Después de que la arrepentida Ansiedad admita que no puede determinar quién es Riley, Alegría se da cuenta de que lo mismo se aplica a ella. Alegría elimina el primer sentido de identidad y permite que se forme uno nuevo a partir de los recuerdos positivos y negativos de Riley. Las emociones abrazan este tercer sentido de identidad, calmando a Riley y ayudándola a reconciliarse con Bree y Grace. Tras el éxito de Inside Out, 2015, la séptima película más taquillera de 2015, Entertainment Tonight y The Guardian consideraron inevitable una secuela. 9-10-11 El director de Inside Out, Pete Docter, estaba gestando ideas para una secuela mientras se desvelaban las nominaciones de la película original en la 88ª edición de los premios Oscar en enero de 2016. 12 Pixar confirmó oficialmente el desarrollo de la secuela durante el anuncio de la D23 Expo en septiembre de 2022, con Amy Poehler subiendo al escenario para hablar de la película junto a Docter. 13 Kelsey Mann fue anunciado como el director de la secuela, convirtiéndose en su debut como director de largometrajes, ya que anteriormente dirigió el cortometraje Party Central en 2013, con Mark Nielsen produciendo, mientras que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo veraz, Mann utilizó la idea de Docter de entre 5 y 27 emociones de la primera película que planteó durante su producción. 15 En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones está que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo veraz, Mann utilizó la idea de Docter de entre 5 y 27 emociones de la primera película que planteó durante su producción.
15 en su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones estaban Schadenfreude, alegrarse a costa de alguien, celos y culpa, pero las dos últimas influyeron en la película a pesar de haber sido eliminadas, ya que Mann sintió que envidia podía relacionarse con celos y podían encontrarse restos de culpa en la introducción de ansiedad, incluso dando a la ansiedad parte del bagaje de culpa, que se inspiraba en el de los hoteles de Disneylandia. 16. Para ayudar en el desarrollo de la película, Pixar reclutó a un grupo de 9 adolescentes, que fueron apodados Tripulación de Riley, para que dieran su opinión sobre la película y se aseguraran de que retrataba fielmente la vida moderna de los adolescentes. Sus aportaciones condujeron a la inclusión de la emoción nostalgia e influyeron en varias escenas, incluidos elementos cotidianos de la vida de las emociones y la transición de la escuela media a la secundaria. 17-18. El 7 de marzo de 2024, Disney reveló que Ayo Edebiri, Adele Exarchopoulos, Paul Walter Hauser, Kensington Tallman, Diane Lane y Kyle MacLachlan se unían al reparto, con Edebiri, Exarchopoulos y Hauser interpretando las otras nuevas emociones, envidia, aburrimiento y vergüenza, respectivamente. Además, Tallman sustituye a Caitlin Díaz en el papel de Riley Anderson, mientras que Lane retoma su papel de señora Anderson y MacLachlan también retoma su papel de señor Anderson. También se unen al reparto en papeles secundarios Lily Marr, que interpreta a una jugadora de hockey llamada Valentina, e Yvette Nicole Brown, que interpreta a la entrenadora del equipo de hockey, mientras que Sumaya Nuruddin Green y Grace Liu interpretan a Bree y Grace, las amigas de Riley. En el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, el 90% de las 314 reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de 7 de junio de 10. El consenso del sitio web dice, dándole un toque de angustia adolescente, Inside Out 2 aclara la cabeza y calienta el corazón al estar a la altura de la inteligencia emocional de su predecesora. 30 Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, le asignó a la película una puntuación de 73 sobre 100, basada en 59 reseñas, lo que indica críticas, generalmente favorables, 31 las. Además, Tallman sustituye a Caitlin Díaz en el papel de Riley Anderson, mientras que Lane retoma su papel de señora Anderson y MacLachlan también retoma su papel de señor Anderson. También se unen al reparto en papeles secundarios Lily Marr, que interpreta a una jugadora de hockey llamada Valentina, e Yvette Nicole Brown, que interpreta a la entrenadora del equipo de hockey, mientras que Sumaya Nuruddin Green y Grace Liu interpretan a Bree y Grace, las amigas de Riley. En el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, el 90% de las 314 reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de 7 de junio de 10. El consenso del sitio web dice, dándole un toque de angustia adolescente, Inside Out 2 aclara la cabeza y calienta el corazón al estar a la altura de la inteligencia emocional de su predecesora. 30 Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, le asignó a la película una puntuación de 73 sobre 100, basada en 59 reseñas, lo que indica críticas, generalmente favorables. 31 Las audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de A, en una escala de A más a F, la misma que la primera película, mientras que los encuestados por Post-Track le dieron a la película un promedio de 4,5 de 5 estrellas, y el 71% dijo que definitivamente la recomendaría. 32. Moira MacDonald de The Seattle Times le otorgó a la película 3,5 estrellas de 4, elogiando al elenco de voces y la película como un feliz viaje mental para cualquier edad. 33 Robbie Collin de The Daily Telegraph le dio a la película 4 estrellas de 5, elogiando la animación, las metáforas y el ingenio mientras decía que la brillantez ontológica de hierro fundido de la premisa original de Doctor soporta bien la expansión. 34 Owen Gleiberman de Variety elogió la actuación de Hawke como Anxiety y el impacto emocional de la película, llamándola la historia más conmovedoramente perceptiva de los enigmas de la adolescencia temprana desde 8th grade. 35 David Ehrlich de IndieWire le dio a la película una calificación de C, escribiendo que la película marca tan perfectamente las casillas de Pixar de una manera que fuerza la sinceridad de su narración en una batalla perdida con el cinismo de su existencia.
hasta el punto de hacer llorar al público? Aunque esta película no me provocó la misma respuesta emocional que la primera, me ofreció otra narrativa sincera que, combinada con humor y efectos visuales impresionantes, conquistó a este espectador. La secuela regresa a la mente de Riley y trae más emociones que surgen cuando llega a la pubertad. Riley tiene ahora 13 años y su cuartel general sigue albergando las emociones originales de alegría, Amy Poehler, tristeza, Phyllis Smith, ira, Lewis Black, miedo, Tony Ale, reemplazando a Bill Hader, y desagrado, Liza Lapira, reemplazando a Mindy Kaling. A Riley todavía le gusta el hockey y está empezando a mostrar signos tempranos de ser una persona a la que le gustan los gatos. De camino al campamento de hockey, recibe una noticia inesperada que pone en entredicho los planes de la escuela secundaria. Antes de que Joy y su expresiva pandilla se den cuenta, aparecen nuevas emociones en la mezcla, incluida ansiedad, con la voz de Maya Hawke, una cabecilla naranja con ojos muy abiertos y cabello indomable. Ansiedad es capaz de sacar a Riley de un problema que Joy solo amplificó, y eso es todo lo que necesita ver antes de determinar que es necesario más de ella, y menos de las primeras 5 emociones. Con ansiedad al mando, la adolescente Riley se encoge para encajar con los chicos de hockey mayores, especialmente con la mejor jugadora, Valentina. Encuentra aceptación y camaradas en la pista de hockey, pero oculta sus intereses, se traga barras de proteínas incomestibles y se aleja de sus mejores amigos. Reflejando la esencia de la primera película, la historia de Inside Out 2 encuentra a los personajes en un viaje para regresar a la sede para rescatar a Riley. Nada supera la magia de experimentar por primera vez el mundo detallado que se encuentra dentro de Riley, pero la búsqueda incluye nuevas paradas, en un lugar parecido a una prisión que guarda los secretos de Riley y en el fondo de su mente, que también es donde Joy ha estado arrojando decenas de malos recuerdos de Riley. Entre la intromisión de Anxiety y Joy, hay bastante que afecta a su anfitriona rubia y deportista. Al principio, se introduce una nueva e interesante incorporación al entorno, el sistema de creencias de Riley. Se conecta con su sentido de identidad, una estructura de aros brillantes y superpuestos en la sede. Al igual que los recuerdos centrales anteriores, esta pieza de declaración es esencial para la historia. Necesita ver antes de determinar que es necesario más de ella, y menos de las primeras 5 emociones. Con ansiedad al mando, la adolescente Riley se encoge para encajar con los chicos de hockey mayores, especialmente con la mejor jugadora, Valentina. Encuentra aceptación y camaradas en la pista de hockey, pero oculta sus intereses, se traga barras de proteínas incomestibles y se aleja de sus mejores amigos. Reflejando la esencia de la primera película, la historia de Inside Out 2 encuentra a los personajes en un viaje para regresar a la sede para rescatar a Riley. Nada supera la magia de Experiments que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo, veraz, Mann utilizó la idea de Dr. D, entre 5 y 27 emociones, de la primera película, que planteó durante su producción. 15. En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones estaban Schadenfreude, alegrarse a costa de alguien, celos y culpa, pero las 2 últimas influyeron en la película a pesar de haber sido eliminadas, ya que Mann sintió que envidia podía relacionarse con celos y podían encontrarse restos de culpa en la introducción de ansiedad, incluso dando a la ansiedad parte del bagaje de culpa, que se inspiraba en el de los hoteles de Disneylandia. 16. Para ayudar en el desarrollo de la película, Pixar reclutó a un grupo de 9 adolescentes, que fueron apodados Tripulación de Riley, para que dieran su opinión sobre la película y se aseguraran de que retrataba fielmente la vida moderna de los adolescentes. Sus aportaciones condujeron a la inclusión de la emoción nostalgia e influyeron en varias escenas, incluidos elementos cotidianos de la vida de las emociones y la transición de la escuela media a la secundaria. 17-18.
El 7 de marzo de 2024, Disney reveló que Ayo Edebiri, Adele Exarchopoulos, Paul Walter Hauser, Kensington Talman, Diane Lane y Kyle MacLachlan se unían al reparto, con Edebiri, Exarchopoulos y Hauser interpretando las otras nuevas emociones, envidia, aburrimiento y vergüenza, respectivamente, desde que Riley se entera de que Bree y Grace asistirán a un instituto diferente. Mientras Alegría tiene el control, Riley consigue sin querer que las campistas sean castigadas por la estricta directora del campamento, la entrenadora Roberts. Ansiedad, al decidir que Riley necesita cambiar para encajar con las jugadoras mayores, lanza el sentido de identidad al fondo de la mente de Riley y hace que alegría, tristeza, miedo, ira y asco sean capturados y arrojados a una cámara acorazada de recuerdos. Ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza crean entonces un nuevo sentido de identidad dominado por la ansiedad y animan a Riley a hacerse amiga de la popular jugadora de hockey Val Ortiz, poniendo en peligro su amistad con Bree y Grace. Alegría, tristeza, miedo, ira y asco escapan de la cámara acorazada. Tristeza regresa al cuartel general mientras los demás van a recuperar el antiguo sentido de identidad de Riley. Mismo que lanza los recuerdos negativos al fondo de la mente de Riley. Riley y sus mejores amigas, Bree y Grace, son invitadas a un campamento de hockey sobre hielo de fin de semana, donde Riley espera clasificarse para el equipo de su escuela, las Firehawks. Sin embargo, una alarma de pubertad salta la noche antes del campamento, y un grupo de trabajadores mentales actualiza torpemente la consola de emociones, dejando el cuartel general en desorden. Las emociones descubren que Riley reacciona de forma exagerada a cualquier entrada que hagan en la consola. 4 nuevas emociones: ansiedad, envidia, vergüenza y aburrimiento llegan y chocan con las emociones originales por sus enfoques. En particular, Alegría quiere que Riley se divierta en el campamento, mientras que Ansiedad se centra en ganar un puesto en el equipo y hacer nuevas amigas, especialmente después. Inside Out 2, Intensamente 2 en Hispanoamérica y Del Revés 2 en España, es una película animada estadounidense producida por Pixar Animation Studios y Point Grey Pictures para Walt Disney Pictures. Es la secuela de Inside Out, 2015. Fue dirigida por Kelsey Mann, en su debut como director, producida por Mark Nielsen y escrita por Meg LeFauve. La película está protagonizada por las voces de Amy Poehler, Phyllis Smith y Lewis Black retomando sus papeles, con Tony Ale, Liza Lapira y Maya Hawke uniéndose al elenco. El desarrollo de Inside Out 2 comenzó en septiembre de 2022 durante el anuncio de la D23 Expo, con Mann, Nielsen y LeFauve como director, productor y escritor, respectivamente, mientras que se reveló que Poehler retomaría su papel. La película presenta la idea de 5 a 27 emociones, de Pete Docter, de la primera película que Mann Pitch edificó durante su producción para utilizar la construcción del mundo veraz. Inside Out 2 se estrenó en el Teatro El Capitán de Los Ángeles el 7 de junio de 2024 y se estrenó en los cines de Estados Unidos el 11 de junio. La película recibió críticas positivas tras el éxito de Inside Out, 2015, la séptima película más taquillera de 2015, Entertainment Tonight y The Guardian consideraron inevitable una secuela. 9-10-11 El director de Inside Out, Pete Docter, estaba gestando ideas para una secuela mientras se desvelaban las nominaciones de la película original en la 88ª edición de los premios Oscar en enero de 2016. 12 Pixar confirmó oficialmente el desarrollo de la secuela durante el anuncio de la D23 Expo en septiembre de 2022, con Amy Poehler subiendo al escenario para hablar de la película junto a Docter. 13 Kelsey Mann fue anunciado como el director de la secuela, convirtiéndose en su debut como director de largometrajes, ya que anteriormente dirigió el cortometraje Party Central en 2013, con Mark Nielsen produciendo, mientras que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo veraz, Mann utilizó la idea de Docter de entre 5 y 27 emociones de la primera película, que planteó durante su producción. 15 En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones está que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora.
14. Para utilizar una construcción del mundo veraz, Mann utilizó la idea de Doctor de entre 5 y 27 emociones de la primera película que planteó durante su producción. 15. En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones estaban Schadenfreude, alegrarse a costa de alguien, celos y culpa, pero las dos últimas influyeron en la película a pesar de haber sido eliminadas, ya que Mann sintió que envidia podía relacionarse con celos y podían encontrarse restos de culpa en la introducción de ansiedad, incluso dando a la ansiedad parte del bagaje de culpa, que se inspiraba en el de los hoteles de Disneylandia. 16. Para ayudar en el desarrollo de la película, Pixar reclutó a un grupo de 9 adolescentes, que fueron apodados Tripulación. Además, Tallman sustituye a Caitlin Díaz en el papel de Riley Anderson, mientras que Lane retoma su papel de señora Anderson y McLachlan también retoma su papel de señora Anderson. También se unen al reparto en papeles secundarios Lily Marr, que interpreta a una jugadora de hockey llamada Valentina, e Yvette Nicole Brown, que interpreta a la entrenadora del equipo de hockey, mientras que Sumaya Nuruddin Green y Grace Liu interpretan a Bree y Grace, las amigas de Riley. En el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, el 90% de las 314 reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de 7 de junio de 10. El consenso del sitio web dice, dándole un toque de angustia adolescente, Inside Out 2 aclara la cabeza y calienta el corazón al estar a la altura de la inteligencia emocional de su predecesora. 30 Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, le asignó a la película una puntuación de 73 sobre 100, basada en 59 reseñas, lo que indica críticas, generalmente favorables. 31 Las audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de A, en una escala de A más a F, la misma que la primera película, mientras que los encuestados por Post-Track le dieron a la película un promedio de 4,5 de 5 estrellas, y el 71% dijo que definitivamente la recomendaría. 32. Moira MacDonald de The Seattle Times le otorgó a la película 3,5 estrellas de 4, elogiando al elenco de voces y la película como un feliz viaje mental para cualquier edad. 33. Robbie Collin de The Daily Telegraph le dio a la película 4 estrellas de 5, elogiando la animación, las metáforas y el ingenio mientras decía que la brillantez ontológica de hierro fundido de la premisa original de Doctor soporta bien la expansión. 34. Owen Gleiberman de Variety elogió la actuación de Hawk como Anxiety y el impacto emocional de la película, llamándola la historia más conmovedoramente perceptiva de los enigmas de la adolescencia temprana desde 8th grade. 35. David Ehrlich de IndieWire le dio a la película una calificación de C, escribiendo que la película marca tan perfectamente las casillas de Pixar de una manera que fuerza la sinceridad de su narración en una batalla perdida con el cinismo de su existencia. Schadenfreude, alegrarse a costa de alguien, celos y culpa, pero las dos últimas influyeron en la película a pesar de haber sido eliminadas, ya que Mann sintió que envidia podía relacionarse con celos y podían encontrarse restos de culpa en la introducción de ansiedad, incluso dando a la ansiedad parte del bagaje de culpa, que se inspiraba en el de los hoteles de Disneylandia. 16. Para ayudar en el desarrollo de la película, Pixar reclutó a un grupo de 9 adolescentes, que fueron apodados Tripulación de Riley, para que dieran su opinión sobre la película y se aseguraran de que retrataba fielmente la vida moderna de los adolescentes. Sus aportaciones condujeron a la inclusión de la emoción nostalgia e influyeron en varias escenas, incluidos elementos cotidianos de la vida de las emociones y la transición de la escuela media a la secundaria. 17-18. El 7 de marzo de 2024, Disney reveló que Ayo Edebiri, Adele Exarchopoulos, Paul Walter Hauser, Kensington Tallman, Diane Lane y Kyle MacLachlan se unían al reparto, con Edebiri, Exarchopoulos y Hauser interpretando las otras nuevas emociones, envidia, aburrimiento y vergüenza, respectivamente, después de que Riley se entera de que Bree y Grace asistirán a un instituto diferente. Mientras Alegría tiene el control, Riley consigue sin querer que las campistas sean castigadas por la estricta directora del campamento, la entrenadora Roberts.
Ansiedad, al decidir que Riley necesita cambiar para encajar con las jugadoras mayores, lanza el sentido de identidad al fondo de la mente de Riley y hace que alegría, tristeza, miedo, ira y asco sean capturados y arrojados a una cámara acorazada de recuerdos. Ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza crean entonces un nuevo sentido de identidad dominado por la ansiedad y animan a Riley a hacerse amiga de la popular jugadora de hockey Val Ortiz, poniendo en peligro su amistad con Bree y Grace. Alegría, tristeza, miedo, ira y asco escapan de la cámara acorazada. Tristeza regresa al cuartel general mientras los demás van a recuperar el antiguo sentido de identidad de Riley. Bajonismo que lanza los recuerdos negativos al fondo de la mente de Riley. Riley y sus mejores amigas, Bree y Grace, son invitadas a un campamento de hockey sobre hielo de fin de semana, donde Riley espera clasificarse para el equipo de su escuela, las Firehawks. Sin embargo, una alarma de pubertad salta la noche antes del campamento, y un grupo de trabajadores mentales actualiza torpemente la consola de emociones, dejando el cuartel general en desorden. Tras el éxito de Inside Out, 2015, la séptima película más taquillera de 2015, Entertainment Tonight y The Guardian consideraron inevitable una secuela. 9-10-11 El director de Inside Out, Pete Docter, estaba gestando ideas para una secuela mientras se desvelaban las nominaciones de la película original en la 88ª edición de los premios Oscar en enero de 2016. 12 Pixar confirmó oficialmente el desarrollo de la secuela durante el anuncio de la D23 Expo en septiembre de 2022, con Amy Poehler subiendo al escenario para hablar de la película junto a Docter. 13 Kelsey Mann fue anunciado como el director de la secuela, convirtiéndose en su debut como director de largometrajes, ya que anteriormente dirigió el cortometraje Party Central en 2013, con Mark Nielsen produciendo, mientras que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo veraz, Mann utilizó la idea de Docter de entre 5 y 27 emociones de la primera película, que planteó durante su producción. 15 En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones está que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo veraz, Mann utilizó la idea de Docter de entre 5 y 27 emociones de la primera película, que planteó durante su producción. 15 En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones estaban Schadenfreude, alegrarse a costa de alguien, celos y culpa, pero las dos últimas influyeron en la película a pesar de haber sido eliminadas, ya que Mann sintió que envidia podía relacionarse con celos y podían encontrarse restos de culpa en la introducción de ansiedad, incluso dando a la ansiedad parte del bagaje de culpa, que se inspiraba en el de los hoteles de Disneylandia. 16. Para ayudar en el desarrollo de la película, Pixar reclutó a un grupo de 9 adolescentes, que fueron apodados Tripulación. Además, Tallman sustituye a Caitlin Díaz en el papel de Riley Anderson, mientras que Lane retoma su papel de señora Anderson y McLachlan también retoma su papel de señora Anderson. También se unen al reparto en papeles secundarios Lily Marr, que interpreta a una jugadora de hockey llamada Valentina, e Yvette Nicole Brown, que interpreta a la entrenadora del equipo de hockey, mientras que Sumaya Nuruddin Green y Grace Liu interpretan a Bree y Grace, las amigas de Riley, en el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, pero esto hace que los recuerdos negativos se derramen en el actual sentido de identidad de Riley. Ansiedad se da cuenta de que el sentido de identidad que ha creado para Riley es de inseguridad en sí misma, lo que provoca que Riley tenga un mal rendimiento durante su último partido de prueba, lastima accidentalmente a Grace y sea enviada al área de penalización. Horrorizada, Ansiedad se abalanza frenéticamente sobre la consola en un torbellino cegador, provocando a Riley un ataque de pánico. Con la ayuda de Tristeza y un reformado Vergüenza, las otras emociones originales vuelven al cuartel general.
Alegría encuentra a ansiedad todavía bajo control, pero paralizada. Alegría la convence de que Riley no necesita cambiar para tener un futuro mejor. Ansiedad cede y alegría restablece el sentido de identidad original de Riley, pero el ataque de pánico persiste. Después de que la arrepentida ansiedad admita que no puede determinar quién es Riley, alegría se da cuenta de que lo mismo se aplica a ella. Alegría elimina el primer sentido de identidad y permite que se forme uno nuevo a partir de los recuerdos positivos y negativos de Riley. Las emociones abrazan este tercer sentido de identidad, calmando a Riley y ayudándola a reconciliarse con Bree y Grace. Tras el éxito de Inside Out, 2015, la séptima película más taquillera de 2015, Entertainment Tonight y The Guardian consideraron inevitable una secuela. 9-10-11 El director de Inside Out, Pete Docter, estaba gestando ideas para una secuela mientras se desvelaban las nominaciones de la película original en la 88ª edición de los premios Oscar en enero de 2016. 12 Pixar confirmó oficialmente el desarrollo de la secuela durante el anuncio de la D23 Expo en septiembre de 2022, con Amy Poehler subiendo al escenario para hablar de la película junto a Docter. 13 Kelsey Mann fue anunciado como el director de la secuela, convirtiéndose en su debut como director de largometrajes, ya que anteriormente dirigió el cortometraje Party Central en 2013, con Mark Nielsen produciendo, mientras que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo veraz, Mann utilizó la idea de Docter de entre 5 y 27 emociones de la primera película, que planteó durante su producción. 15 En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones estaban Schadenfreude, alegrarse a costa de alguien, celos y culpa, pero las dos últimas influyeron en la película a pesar de haber sido eliminadas, ya que Mann sintió que envidia podía relacionarse con celos y podían encontrarse restos de culpa en la introducción de ansiedad, incluso dando a la ansiedad parte del bagaje de culpa, que se inspiraba en el de los hoteles de Disneylandia. 16. Para ayudar en el desarrollo de la película, Pixar reclutó a un grupo de 9 adolescentes, que fueron apodados Tripulación de Riley, para que dieran su opinión sobre la película y se aseguraran de que retrataba fielmente la vida moderna de los adolescentes. Sus aportaciones condujeron a la inclusión de la emoción nostalgia e influyeron en varias escenas, incluidos elementos cotidianos de la vida de las emociones y la transición de la escuela media a la secundaria. 17-18. El 7 de marzo de 2024, Disney reveló que Ayo Edebiri, Adele Exarchopoulos, Paul Walter Hauser, Kensington Talman, Diane Lane y Kyle MacLachlan se unían al reparto, con Edebiri, Exarchopoulos y Hauser interpretando las otras nuevas emociones, envidia, aburrimiento y vergüenza, respectivamente. Además, Talman sustituye a Caitlin Díaz en el papel de Riley Anderson, mientras que Lane retoma su papel de señora Anderson y MacLachlan también retoma su papel de señora Anderson. También se unen al reparto en papeles secundarios Lily Marr, que interpreta a una jugadora de hockey llamada Valentina, e Yvette Nicole Brown, que interpreta a la entrenadora del equipo de hockey, mientras que Sumaya Nuruddin Green y Grace Liu interpretan a Bree y Grace, las amigas de Riley. En el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, el 90% de las 314 reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de 7 de junio de 10. El consenso del sitio web dice, dándole un toque de angustia adolescente, Inside Out 2 aclara la cabeza y calienta el corazón al estar a la altura de la inteligencia emocional de su predecesora. 30 Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, le asignó a la película una puntuación de 73 sobre 100, basada en 59 reseñas, lo que indica críticas, generalmente favorables. 31 Las Hockey recibe una noticia inesperada que pone en entredicho los planes de la escuela secundaria. Antes de que Joy y su expresiva pandilla se den cuenta, aparecen nuevas emociones en la mezcla, incluida ansiedad, con la voz de Maya Hawke, una cabecilla naranja con ojos muy abiertos y cabello indomable. Ansiedad es capaz de sacar a Riley de un problema que Joy solo amplificó, y eso es todo lo que necesita ver antes de determinar que es necesario más de ella, y menos de las primeras 5 emociones.
Con ansiedad al mando, la adolescente Riley se encoge para encajar con los chicos de hockey mayores, especialmente con la mejor jugadora, Valentina. Encuentra aceptación y camaradas en la pista de hockey, pero oculta sus intereses, se traga barras de proteínas incomestibles y se aleja de sus mejores amigos. Reflejando la esencia de la primera película, la historia de Inside Out 2 encuentra a los personajes en un viaje para regresar a la sede para rescatar a Riley. Nada supera la magia de experimentar por primera vez el mundo detallado que se encuentra dentro de Riley, pero la búsqueda incluye nuevas paradas, en un lugar parecido a una prisión que guarda los secretos de Riley y en el fondo de su mente, que también es donde Joy ha estado arrojando decenas de malos recuerdos de Riley. Entre la intromisión de Anxiety y Joy, hay bastante que afecta a su anfitriona rubia y deportista. Al principio, se introduce una nueva e interesante incorporación al entorno, el sistema de creencias de Riley. Se conecta con su sentido de identidad, una estructura de aros brillantes y superpuestos en la sede. Al igual que los recuerdos centrales anteriores, esta pieza de declaración es esencial para la historia. Necesita ver antes de determinar que es necesario más de ella, y menos de las primeras 5 emociones. Con ansiedad al mando, la adolescente Riley se encoge para encajar con los chicos de hockey mayores, especialmente con la mejor jugadora, Valentina. Encuentra aceptación y camaradas en la pista de hockey, pero oculta sus intereses, se traga barras de proteínas incomestibles y se aleja de sus mejores amigos. Reflejando la esencia de la primera película, la historia de Inside Out 2 encuentra a los personajes en un viaje para regresar a la sede para rescatar a Riley. Nada supera la magia de experimentar por primera vez el mundo detallado que se encuentra dentro de Riley, pero la búsqueda incluye nuevas paradas, en un lugar parecido a una prisión que guarda los secretos de Riley y en el fondo de su mente, que también es donde Joy ha estado arrojando decenas de malos recuerdos de Riley. Entre la intromisión de Anxiety y Joy, hay bastante que afecta a su anfitriona rubia y deportista. Al principio, se introduce una nueva e interesante. El 90% de las 314 reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de 7 de junio de 10. El consenso del sitio web dice, dándole un toque de angustia adolescente, Inside Out 2 aclara la cabeza y calienta el corazón al estar a la altura de la inteligencia emocional de su predecesora. 30 Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, le asignó a la película una puntuación de 73 sobre 100, basada en 59 reseñas, lo que indica críticas, generalmente favorables. 31 Las audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de A, en una escala de A más a F, la misma que la primera película, mientras que los encuestados por Post-Track le dieron a la película un promedio de 4,5 de 5 estrellas, y el 71% dijo que definitivamente la recomendaría. 32. Moira MacDonald de The Seattle Times le otorgó a la película 3,5 estrellas de 4, elogiando al elenco de voces y la película como un feliz viaje mental. Bajo el control de ansiedad, Riley se cuela en el despacho de la entrenadora Roberts y se entera por su cuaderno de que Riley no se considera preparada para convertirse en una Firehawk. Las viejas emociones encuentran el antiguo sentido de identidad en una montaña de recuerdos negativos depositados por el mecanismo de alegría. Provocan una avalancha para devolverlas al cuartel general, pero esto hace que los recuerdos negativos se derramen en el actual sentido de identidad de Riley. Ansiedad se da cuenta de que el sentido de identidad que ha creado para Riley es de inseguridad en sí misma, lo que provoca que Riley tenga un mal rendimiento durante su último partido de prueba, lastima accidentalmente a Grace y sea enviada al área de penalización. Horrorizada, Ansiedad se abalanza frenéticamente sobre la consola en un torbellino cegador, provocando a Riley un ataque de pánico. Con la ayuda de tristeza y un reformado vergüenza, las otras emociones originales vuelven al cuartel general. Alegría encuentra a Ansiedad todavía bajo control, pero paralizada. Alegría la convence de que Riley no necesita cambiar para tener un futuro mejor. Ansiedad cede y Alegría restablece el sentido de identidad original de Riley, pero el ataque de pánico persiste. Después de que la crítica y ha recaudado $1.701 millones en todo el mundo, lo que la ubica como la película más taquillera de 2024, la película animada más taquillera de todos los tiempos y la octava película más taquillera de todos los tiempos.
Ocupó el título de convertirse en el segundo mayor debut en el día de apertura de una película animada a nivel nacional, solo detrás de Los Increíbles 2, 2018, de Pixar. 2 años después de mudarse a San Francisco, Riley Anderson, de 13 años, entra en la etapa de la pubertad. Sus emociones personificadas alegría, tristeza, miedo, ira y asco supervisan ahora un elemento recién formado de la mente de Riley llamado su sentido de identidad, que alberga recuerdos y sentimientos que conforman las creencias de Riley. Alegría, con el objetivo de llenar el sentido de identidad solo con recuerdos positivos, ha creado un mecanismo que lanza los recuerdos negativos al fondo de la mente de Riley. Riley y sus mejores amigas, Bree y Grace, son invitadas a un campamento de hockey sobre hielo de fin de semana, donde Riley espera clasificarse para el equipo de su escuela, las Firehawks. Sin embargo, una alarma de pubertad salta la noche antes del campamento, y un grupo de trabajadores mentales actualiza torpemente la consola de emociones, dejando el cuartel general en desorden. Las emociones descubren que Riley reacciona de forma exagerada a cualquier entrada que hagan en la consola. 4 nuevas emociones: ansiedad, envidia, vergüenza y aburrimiento llegan y chocan con las emociones originales por sus enfoques. En particular, alegría quiere que Riley se divierta en el campamento, mientras que ansiedad se centra en ganar un puesto en el equipo y hacer nuevas amigas, especialmente después. Inside Out 2, Intensamente 2 en Hispanoamérica y Del Revés 2 en España, es una película animada estadounidense producida por Pixar Animation Studios y Point Grey Pictures para Walt Disney Pictures. Es la secuela de Inside Out, 2015. Fue dirigida por Kelsey Mann, en su debut como director, producida por Mark Nielsen y escrita por Meg LeFauve. La película está protagonizada por las voces de Amy Poehler, Phyllis Smith y Lewis Black retomando sus papeles, con Tony Ale, Liza Lapira y Maya Hawke uniéndose al elenco. El desarrollo de Inside Out 2 comenzó en septiembre de 2022 durante el anuncio de la D23 Expo, con Mann, Nielsen y LeFauve como director, productor y escritor, respectivamente, mientras que se reveló que Poehler retomaría su papel. La película presenta la idea de 5 a 27 emociones, de Pete Docter de la primera película que Mann Pitch edificó durante su producción para utilizar la construcción del mundo veraz. Inside Out 2 se estrenó en el Teatro El Capitán de Los Ángeles el 7 de junio de 2024 y se estrenó en los cines de Estados Unidos el 11 de junio. La película recibió críticas positivas de la crítica y ha recaudado $1.701 millones en todo el mundo, lo que la ubica como la película más taquillera de 2024, la película animada más taquillera de todos los tiempos y la 8ª película más taquillera de todos los tiempos. Ocupó el título de convertirse en el segundo mayor debut en el día de apertura de una película animada a nivel nacional, solo detrás de Los Increíbles 2, 2018, de Pixar. 2 años después de mudarse a San Francisco, Riley Anderson, de 13 años, entra en la etapa de la pubertad. Sus emociones personificadas alegría, tristeza, miedo, ira y asco supervisan ahora un elemento recién formado de la mente de Riley llamado su sentido de identidad, que alberga recuerdos y sentimientos que conforman las creencias de Riley. Alegría, con el objetivo de llenar el sentido de identidad solo con recuerdos positivos, ha creado un mecanismo que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo veraz, Mann utilizó la idea de Docter de entre 5 y 27 emociones de la primera película, que planteó durante su producción. 15. En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones está que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo veraz, Mann utilizó la idea de Docter de entre 5 y 27 emociones de la primera película, que planteó durante su producción. 15. En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número.
Entre esas emociones estaban Schadenfreude, alegrarse a costa de alguien, celos y culpa, pero las dos últimas influyeron en la película a pesar de haber sido eliminadas, ya que Mann sintió que envidia podía relacionarse con celos y podían encontrarse restos de culpa en la introducción de ansiedad, incluso dando a la ansiedad parte del bagaje de culpa, que se inspiraba en el de los hoteles de Disneylandia. 16. Para ayudar en el desarrollo de la película, Pixar reclutó a un grupo de 9 adolescentes, que fueron apodados Tripulación de Riley, para que dieran su opinión sobre la película y se aseguraran de que retrataba fielmente la vida moderna de los adolescentes. Sus aportaciones condujeron a la inclusión de la emoción nostalgia e influyeron en varias escenas, incluidos elementos cotidianos de la vida de las emociones y la transición de la escuela media a la secundaria. 17-18. El 7 de marzo de 2024, Disney reveló que Ayo Edebiri, Adele Exarchopoulos, Paul Walter Hauser, Kensington Tallman, Diane Lane y Kyle MacLachlan se unían al reparto, con Edebiri, Exarchopoulos y Hauser interpretando las otras nuevas emociones, envidia, aburrimiento y vergüenza, respectivamente. Además, Tallman sustituye a Caitlin Díaz en el papel de Riley Anderson, mientras que Lane retoma su papel de señora Anderson y MacLachlan también retoma su papel de señora Anderson. También se unen al reparto en papeles secundarios Lily Marr, que interpreta a una jugadora de hockey llamada Valentina, e Yvette Nicole Brown, que interpreta a la entrenadora del equipo de hockey, mientras que Sumaya Nuruddin Green y Grace Liu interpretan a Bree y Grace, las amigas de Riley. En el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, el 90% de las 314 reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de 7 de junio de 10. El consenso del sitio web dice, dándole un toque de angustia adolescente, Inside Out 2 aclara la cabeza y calienta el corazón al estar a la altura de la inteligencia emocional de su predecesora. 30 Metacritic, que utiliza un promedio ponderado, le asignó a la película una puntuación de 73 sobre 100, basada en 59 reseñas, lo que indica críticas, generalmente favorables. 31 las necesita ver antes de determinar que es necesario más de ella, y menos de las primeras 5 emociones. Con ansiedad al mando, la adolescente Riley se encoge para encajar con los chicos de hockey mayores, especialmente con la mejor jugadora, Valentina. Encuentra aceptación y camaradas en la pista de hockey, pero oculta sus intereses, se traga barras de proteínas incomestibles y se aleja de sus mejores amigos. Reflejando la esencia de la primera película, la historia de Inside Out 2 encuentra a los personajes en un viaje para regresar a la sede para rescatar a Riley. Nada supera la magia de experimentar por primera vez el mundo detallado que se encuentra dentro de Riley, pero la búsqueda incluye nuevas paradas, en un lugar parecido a una prisión que guarda los secretos de Riley y en el fondo de su mente, que también es donde Joy ha estado arrojando decenas de malos recuerdos de Riley. Entre la intromisión de Anxiety y Joy, hay bastante que afecta a su anfitriona rubia y deportista. Al principio, se introduce una nueva e interesante incorporación al entorno, el sistema de creencias de Riley. Se conecta con su sentido de identidad, una estructura de aros brillantes y superpuestos en la sede. Al igual que los recuerdos centrales anteriores, esta pieza de declaración es esencial para la historia. Necesita ver antes de determinar que es necesario más de ella, y menos de las primeras 5 emociones. Con ansiedad al mando, la adolescente Riley se encoge para encajar con los chicos de hockey mayores, especialmente con la mejor jugadora, Valentina. Encuentra aceptación y camaradas en la pista de hockey, pero oculta sus intereses, se traga barras de proteínas incomestibles y se aleja de sus mejores amigos. Reflejando la esencia de la primera película, la historia de Inside Out 2 encuentra a los personajes en un viaje para regresar a la sede para rescatar a Riley. Nada supera la magia de Experiments que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo, veraz, Mann utilizó la idea de Dr. D, entre 5 y 27 emociones, de la primera película, que planteó durante su producción. 15 En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones estaban Schadenfreude,
alegrarse a costa de alguien, celos y culpa, pero las dos últimas influyeron en la película a pesar de haber sido eliminadas, ya que Mann sintió que envidia podía relacionarse con celos y podían encontrarse restos de culpa en la introducción de ansiedad, incluso dando a la ansiedad parte del bagaje de culpa, que se inspiraba en el de los hoteles de Disneylandia. 16. Para ayudar en el desarrollo de la película, Pixar reclutó a un grupo de 9 adolescentes, que fueron apodados Tripulación de Riley, para que dieran su opinión sobre la película y se aseguraran de que retrataba fielmente la vida moderna de los adolescentes. Sus aportaciones condujeron a la inclusión de la emoción nostalgia e influyeron en varias escenas, incluidos elementos cotidianos de la vida de las emociones y la transición de la escuela media a la secundaria. 17-18. El 7 de marzo de 2024, Disney reveló que Ayo Edebiri, Adele Exarchopoulos, Paul Walter Hauser, Kensington Talman, Diane Lane y Kyle MacLachlan se unían al reparto, con Edebiri, Exarchopoulos y Hauser interpretando las otras nuevas emociones, envidia, aburrimiento y vergüenza, respectivamente. Desde que Riley se entera de que Bree y Grace asistirán a un instituto diferente. Mientras Alegría tiene el control, Riley consigue sin querer que las campistas sean castigadas por la estricta directora del campamento, la entrenadora Roberts. Ansiedad, al decidir que Riley necesita cambiar para encajar con las jugadoras mayores, lanza el sentido de identidad al fondo de la mente de Riley y hace que alegría, tristeza, miedo, ira y asco sean capturados y arrojados a una. Las emociones descubren que Riley reacciona de forma exagerada a cualquier entrada que hagan en la consola. 4 nuevas emociones: ansiedad, envidia, vergüenza y aburrimiento llegan y chocan con las emociones originales por sus enfoques. En particular, Alegría quiere que Riley se divierta en el campamento, mientras que Ansiedad se centra en ganar un puesto en el equipo y hacer nuevas amigas, especialmente después. Inside Out 2, Intensamente 2 en Hispanoamérica y Del Revés 2 en España, es una película animada estadounidense producida por Pixar Animation Studios y Point Grey Pictures para Walt Disney Pictures. Es la secuela de Inside Out, 2015. Fue dirigida por Kelsey Mann, en su debut como director, producida por Mark Nielsen y escrita por Meg LeFauve. La película está protagonizada por las voces de Amy Poehler, Phyllis Smith y Lewis Black retomando sus papeles, con Tony Ale, Liza Lapira y Maya Hawke uniéndose al elenco. El desarrollo de Inside Out 2 comenzó en septiembre de 2022 durante el anuncio de la D23 Expo, con Mann, Nielsen y LeFauve como director, productor y escritor, respectivamente, mientras que se reveló que Poehler retomaría su papel. La película presenta la idea de 5 a 27 emociones, de Pete Docter de la primera película que Mann Pitch edificó durante su producción para utilizar la construcción del mundo, veraz. Inside Out 2 se estrenó en el Teatro El Capitán de Los Ángeles el 7 de junio de 2024 y se estrenó en los cines de Estados Unidos el 11 de junio. La película recibió críticas positivas tras el éxito de Inside Out, 2015, la séptima película más taquillera de 2015, Entertainment Tonight y The Guardian consideraron inevitable una secuela. 9-10-11 El director de Inside Out, Pete Docter, estaba gestando ideas para una secuela mientras se desvelaban las nominaciones de la película original en la 88ª edición de los premios Oscar en enero de 2016. 12 Pixar confirmó oficialmente el desarrollo de la secuela durante el anuncio de la D23 Expo en septiembre de 2022, con Amy Poehler subiendo al escenario para hablar de la película junto a Docter. 13 Kelsey Mann fue anunciado como el director de la secuela, convirtiéndose en su debut como director de largometrajes, ya que anteriormente dirigió el cortometraje Party Central en 2013, con Mark Nielsen produciendo, mientras que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo, veraz, Mann utilizó la idea de Docter de, entre 5 y 27 emociones, de la primera película, que planteó durante su producción. 15 En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones está que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora.
14. Para utilizar una construcción del mundo veraz, Mann utilizó la idea de Dr. D, entre 5 y 27 emociones, de la primera película, que planteó durante su producción. 15. En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones estaban Schadenfreude, alegrarse a costa de alguien, celos y culpa, pero las dos últimas influyeron en la película a pesar de haber sido eliminadas, ya que Mann sintió que envidia podía relacionarse con celos y podían encontrarse restos de culpa en la introducción de ansiedad, incluso dando a la ansiedad parte del bagaje de culpa, que se inspiraba en el de los hoteles de Disneylandia. 16. Para ayudar en el desarrollo de la película, Pixar reclutó a un grupo de 9 adolescentes, que fueron apodados Tripulación. Además, Tallman sustituye a Caitlin Díaz en el papel de Riley Anderson, mientras que Lane retoma su papel de señora Anderson y McLachlan también retoma su papel de señora Anderson. También se unen al reparto en papeles secundarios Lily Marr, que interpreta a una jugadora de hockey llamada Valentina, e Yvette Nicole Brown, que interpreta a la entrenadora del equipo de hockey, mientras que Sumaya Nuruddin Green y Grace Liu interpretan a Bree y Grace, las amigas de Riley. En el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo veraz, Mann utilizó la idea de Dr. D, entre 5 y 27 emociones, de la primera película, que planteó durante su producción. 15. En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones estaban Schadenfreude, alegrarse a costa de alguien, celos y culpa, pero las dos últimas influyeron en la película a pesar de haber sido eliminadas, ya que Mann sintió que envidia podía relacionarse con celos y podían encontrarse restos de culpa en la introducción de ansiedad, incluso dando a la ansiedad parte del bagaje de culpa, que se inspiraba en el de los hoteles de Disneylandia. 16. Para ayudar en el desarrollo de la película, Pixar reclutó a un grupo de 9 adolescentes, que fueron apodados Tripulación. Además, Tallman sustituye a Caitlin Díaz en el papel de Riley Anderson, mientras que Lane retoma su papel de señora Anderson y McLachlan también retoma su papel de señora Anderson. También se unen al reparto en papeles secundarios Lily Marr, que interpreta a una jugadora de hockey llamada Valentina, e Yvette Nicole Brown, que interpreta a la entrenadora del equipo de hockey, mientras que Sumaya Nuruddin Green y Grace Liu interpretan a Bree y Grace, las amigas de Riley. En el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, pero esto hace que los recuerdos negativos se derramen en el actual sentido de identidad de Riley. Ansiedad se da cuenta de que el sentido de identidad que ha creado para Riley es de inseguridad en sí misma, lo que provoca que Riley tenga un mal rendimiento durante su último partido de prueba, lastima accidentalmente a Grace y sea enviada al área de penalización. Horrorizada, Ansiedad se abalanza frenéticamente sobre la consola en un torbellino cegador, provocando a Riley un ataque de pánico. Con la ayuda de Tristeza y un reformado Vergüenza, las otras emociones originales vuelven al cuartel general. Alegría encuentra a Ansiedad todavía bajo control, pero paralizada. Alegría la convence de que Riley no necesita cambiar para tener un futuro mejor. Ansiedad cede y Alegría restablece el sentido de identidad original de Riley, pero el ataque de pánico persiste. Después de que la arrepentida Ansiedad admita que no puede determinar quién es Riley, Alegría se da cuenta de que lo mismo se aplica a ella. Alegría elimina el primer sentido de identidad y permite que se forme uno nuevo a partir de los recuerdos positivos y negativos de Riley. Las emociones abrazan este tercer sentido de identidad, calmando a Riley y ayudándola a reconciliarse con Bree y Grace. Tras el éxito de Inside Out, 2015, la séptima película más taquillera de 2015, Entertainment Tonight y The Guardian consideraron, inevitable, una secuela.
9, 10, 11. El director de Inside Out, Pete Docter, estaba gestando ideas para una secuela mientras se desvelaban las nominaciones de la película original en la 88ª edición de los premios Oscar en enero de 2016. 12. Pixar confirmó oficialmente el desarrollo de la secuela durante el anuncio de la D23 Expo en septiembre de 2022, con Amy Poehler subiendo al escenario para hablar de la película junto a Docter. 13. Kelsey Mann fue anunciado como el director de la secuela, convirtiéndose en su debut como director de largometrajes, ya que anteriormente dirigió el cortometraje Party Central en 2013, con Mark Nielsen produciendo, mientras que Meg LeFauve fue anunciada para escribir el guión de la película, regresando de su predecesora. 14. Para utilizar una construcción del mundo veraz, Mann utilizó la idea de Docter de entre 5 y 27 emociones de la primera película, que planteó durante su producción. 15. En su primer pase, Mann incluyó 9 emociones nuevas para que Alegría se sintiera abrumada por todas las nuevas emociones que aparecían, pero consideró que la historia no podía seguir el ritmo con tantas emociones ocupando el centro de atención o sin aportar nada a la historia, así que tras la primera proyección decidió simplificar el número. Entre esas emociones estaban Schadenfreude, alegrarse a costa de alguien, celos y culpa, pero las dos últimas influyeron en la película a pesar de haber sido eliminadas, ya que Mann sintió que envidia podía relacionarse con celos y podían encontrarse restos de culpa en la introducción de ansiedad, incluso dando a la ansiedad parte del bagaje de culpa, que se inspiraba en el de los hoteles de Disneylandia. 16. Para ayudar en el desarrollo de la película, Pixar reclutó a un grupo de 9 adolescentes, que fueron apodados tripulación. Audiencias encuestadas por CinemaScore le dieron a la película una calificación promedio de A, en una escala de A más a F, la misma que la primera película, mientras que los encuestados por Post-Track le dieron a la película un promedio de 4,5 de 5 estrellas, y el 71% dijo que definitivamente la recomendaría. 32. Moira MacDonald de The Seattle Times le otorgó a la película 3,5 estrellas de 4, elogiando al elenco de voces y la película como un feliz viaje mental. Bajo el control de ansiedad, Riley se cuela en el despacho de la entrenadora Roberts y se entera por su cuaderno de que Riley no se considera preparada para convertirse en una Firehawk. Las viejas emociones encuentran el antiguo sentido de identidad en una montaña de recuerdos negativos depositados por el mecanismo de alegría. Provocan una avalancha para devolverlas al cuartel general, pero esto hace que los recuerdos negativos se derramen en el actual sentido de identidad de Riley. Ansiedad se da cuenta de que el sentido de identidad que ha creado para Riley es de inseguridad en sí misma, lo que provoca que Riley tenga un mal rendimiento durante su último partido de prueba, lastima accidentalmente a Grace y sea enviada al área de penalización. Horrorizada, Ansiedad se abalanza frenéticamente sobre la consola en un torbellino cegador, provocando a Riley un ataque de pánico. Con la ayuda de Tristeza y un reformado Vergüenza, las otras emociones originales vuelven al cuartel general. Alegría encuentra a Ansiedad todavía bajo control, pero paralizada. Alegría la convence de que Riley no necesita cambiar para tener un futuro mejor. Ansiedad cede y Alegría restablece el sentido de identidad original de Riley, pero el ataque de pánico persiste. Después de que la crítica y ha recaudado $1.701 millones en todo el mundo, lo que la ubica como la película más taquillera de 2024, la película animada más taquillera de todos los tiempos y la octava película más taquillera de todos los tiempos. Ocupó el título de convertirse en el segundo mayor debut en el día de apertura de una película animada a nivel nacional, solo detrás de Los Increíbles 2, 2018, de Pixar. 2 años después de mudarse a San Francisco, Riley Anderson, de 13 años, entra en la etapa de la pubertad. Sus emociones personificadas alegría, tristeza, miedo, ira y asco supervisan ahora un elemento recién formado de la mente de Riley llamado su sentido de identidad, que alberga recuerdos y sentimientos que conforman las creencias de Riley. Alegría, con el objetivo de llenar el sentido de identidad solo con recuerdos positivos, ha creado un mecanismo que lanza los recuerdos negativos al fondo de la mente de Riley. Riley y sus mejores amigas, Brie y Grace, son invitadas a un campamento de hockey sobre hielo de fin de semana, donde Riley espera clasificarse para el equipo de su escuela, las Firehawks. Sin embargo, una alarma de pubertad salta la noche antes del campamento, y un grupo de trabajadores mentales actualiza torpemente la consola de emociones, dejando el cuartel general en desorden.
Las emociones descubren que Riley reacciona de forma exagerada a cualquier entrada que hagan en la consola. 4 nuevas emociones: ansiedad, envidia, vergüenza y aburrimiento llegan y chocan con las emociones originales por sus enfoques. En particular, alegría quiere que Riley se divierta en el campamento, mientras que ansiedad se centra en ganar un puesto en el equipo y hacer nuevas amigas, especialmente después. Inside Out 2, Intensamente 2 en Hispanoamérica y Del Revés 2 en España, es una película animada estadounidense producida por Pixar Animation Studios y Point Grey Pictures para Walt Disney Pictures. Es la secuela de Inside Out, 2015. Fue dirigida por Kelsey Mann, en su debut como director, producida por Mark Nielsen y escrita por Meg LeFauve. La película está protagonizada por las voces de Amy Poehler, Phyllis Smith y Lewis Black retomando sus papeles, con Tony